Muchas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad de hablar ante ustedes hoy. Por desgracia, haré mi charla en inglés porque no aprendí a hablar español, pero esto también... yo no estaba siguiendo lo que él me estaba diciendo de mí, no lo escuché, entonces espero haya dicho cosas lindas. Algo que quiero señalar, yo trabajo en el Instituto de Estudios Ambientales que Francisco ya mencionó, lo cual creo que es un instituto bastante similar al Centro de Ciencias Atmosféricas. También tenemos diferentes grupos de investigación, también no de ciencias naturales, sino de ciencias sociales, y trabajamos juntos en cosas de cambio climático, y también tenemos un grupo con expertos. Lo que quisiera hacer ahorita es que quisiéramos hablar sobre la economía del cambio climático, que es ahora lo más importante en esta disciplina, cuáles son los principales métodos que se están usando, y me gustaría ilustrar esto con ejemplos más prácticos que también se relacionan a casos de estudio que tenemos en México, y espero que esto nos dé algunas ideas, quizá para sus propias investigaciones futuras, y cómo van a poder colaborar con economistas y cómo en juntos podemos hacer un análisis más completo. Estoy hablando demasiado rápido. Perdón, le mandé una notita pidiéndole que no hable tan rápido para no marearlos, discúlpenme. ¿Cuál es la agenda de hoy? Antes que nada, voy a empezar con un poquito de información de contexto sobre la economía del cambio climático, que ha sido el enfoque de esta disciplina, cuál es el propósito de este tipo de análisis y qué tipo de métodos se aplican dentro de esta disciplina. Y después les daré una ilustración de tres métodos principales que se relacionan con los métodos estadísticos que nos indican los impactos del cambio climático en la agricultura, y también un modelo relacionado con las inundaciones y modelos de evaluación de clima y economía, y estos son modelos que toman una perspectiva más amplia del costo agregado de los impactos del cambio climático y cuáles pudieran ser esto. Y finalmente tendré conclusiones sobre algunas direcciones que toma la investigación futura. Estos modelos que hablé han sido trabajos de investigación junto con Francisco Estrada del Centro de Ciencias Atmosféricas. Lo hicimos para IMEC, para el gobierno mexicano, y los datos se han usado para la comunicación nacional sobre el cambio climático para México. Espero que este material pueda tomar vida con varias ilustraciones que espero también sean muy relevantes para México. Pero antes que nada, algo de contexto. ¿En qué nos enfocamos en el cambio climático? El principal objetivo se usa para estimar el impacto de cambios climáticos o lo que se relaciona con ellos como un desastre natural y cómo afecta esto a la sociedad. Y para expresar esto en una métrica común, los economistas hablamos de dinero, de dólares, por ejemplo, y de esta manera se pueden agregar los impactos para poder comprender mejor los impactos totales, y también se pueden comparar. ¿Cuáles son los principales enfoques de esta literatura? Muchos estudios tratan de agricultura, en producción agrícola, y lo que esto significa en términos del costo-beneficio para el sector agrícola, y también en relación con el uso de la energía. Por ejemplo, cuando se hace más calor en los países más fríos o en países más calientes, se necesita más energía para hacer enfriamiento, y esto se relaciona con los costos. También la productividad de la mano de obra. En Holanda tenemos una onda de calor muy importante ahora, y todo el mundo se la ha tomado con calma, y esto está también bien hacerlo en el verano, pero esto puede afectar negativamente a la economía. Puede ser
tener impactos en la productividad, en la industria. Muchas industrias, por ejemplo, dependen el modelo para su producción y esto pudiera afectar la productividad de ciertas industrias y los recursos más naturales como la pesca. La cuestión forestal afecta a los ecosistemas y los economistas trabajan junto con los ecologistas para ver cuáles son los impactos del cambio climático, de la flora, de la fauna, de la biodiversidad y tratamos de expresar esto en una métrica monetaria y la gente tiene que pagar para no sufrir estos impactos y también se afectan en enfermedades, esto tiene que afectar el bienestar humano y también los efectos económicos como el costo en el sector salud y el turismo y los desastres naturales. Les daré mayor detalle sobre las inundaciones en México y los estudios se hacen con cierto propósito en mente para tener mayor entendimiento de las políticas o políticas de mitigación para políticas de adaptación y para evitar gases invernadero. Y la idea es que si podemos tener una idea sobre cuál es el costo económico o los impactos que llevan al cambio climático y cuánto cuesta evitarlo, haciendo un uso de energía renovable. Ahí podemos hacer una cierta compensación y se puede reducir las emisiones de gas invernadero. Y de esta manera, entonces, estos son análisis de costo-beneficio, especialmente sobre cuál es la trayectoria de reducción de emisiones óptimas. Y también el costo por unidad del cambio climático. Esto es un indicativo de cuál que sería el costo. Y los economistas creen que el carbón, imponer impuestos sobre el carbón, esto va a ayudar. Y si haces que algo sea más costoso, es un incentivo para que se use menos de ello y para usar energía alternativa que reduzca el CO2. Y llegar al nivel óptimo del impuesto del carbón es el costo que no se relaciona con la unidad de costo en la economía. Y también para las políticas de adaptación, si tenemos cierta comprensión sobre cuáles son los impactos de cambio climático en el nivel local, por ejemplo, en términos de desastres naturales o inundaciones, podemos usar esta información para hacer políticas para evitar estos efectos. Por ejemplo, hacer un análisis costo-beneficio sobre qué tipo de políticas de adaptación son adecuadas. Y esto se los voy a mostrar con un modelo de inundación en México. Ustedes entienden cuáles son los costos de la inundación en ciertas áreas y cómo estos costos cambian o aumentan en el futuro. Lo podemos usar esta información para hacer una compensación, para invertir a nivel mundial en niveles de mitigación. Algunos de estos estudios han influido mucho en la determinación de políticas internacionales y de gobiernos nacionales, por ejemplo, la economía del cambio climático, que lo hizo el Student Review y que tuvo mucho que ver con la política que no es tan bueno para el medio ambiente ni para la sociedad, pero también puede ser una cuestión económica. Entonces, ¿cuáles son los métodos principales que se usan aquí en esta literatura? Esto lo hablaré en un nivel más alto y después voy a ir a ejemplos específicos de más avanzado ahora que podemos aprender de este tipo de enfoques, y más tarde también hablaré cuáles son las cuestiones que deben ser cubiertas por la investigación futura. Hay muchos métodos estadísticos que se aplican y en un sentido muy amplio la idea es que si ven el mundo ahora, sabemos que ya hay mucha diversidad en los sistemas climáticos que ya están afectando cómo se desarrollan las economías locales, y podemos ver estas diferencias entre los países, pero también en países más grandes. Por ejemplo, México ya ha tenido una influencia en cómo el sector agrícola en diferentes áreas de México se han desarrollado, y también con el paso del tiempo hay una fluctuación, por supuesto, en el clima y cambios climáticos, y ahí podemos tratar de vincular esto con los cambios en los indicadores económicos como la productividad agrícola. Y básicamente lo que los métodos estadísticos
científicos hacen es que con métodos transversos, series de tiempo o combinaciones de ambos y con análisis de datos de panel y podemos estimar relaciones entre las variables económicas y las variables de clima, y la idea es que podemos usar esta relación para pensar qué es lo que va a suceder en el futuro con los cambios climáticos. Así podemos extrapolar en base a los escenarios de cambio climático. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones comunes para estos métodos estadísticos que se han usado? La mayoría de los estudios se han enfocado en los resultados agrícolas, la productividad agrícola y cómo esto se relaciona con los cambios de temperatura y en precipitación pluvial, y también en cuanto a la salud se han hecho muchos estudios. Por ejemplo, la relación con el índice de mortalidad. Sabemos que cuando se hace más caliente en un punto aumenta la mortalidad y podemos esto estimarlo estadísticamente. En países más calientes o en países más fríos, la relación pudiera ser opuesta y todos nos hemos enfocado en enfermedades particulares como por ejemplo el paludismo que se produce por cambios en el clima. Por ejemplo, el uso de energía. El estudio de Francisco estimó esto para México y mostró que al hacer más calor hay menos energía que se usa para calentar. Esto es un efecto positivo para la economía mexicana, pero también encontramos que al hacer más calor se usa más energía para enfriamiento y esto domina o elimina la necesidad de tener más calefacción. Y ves que México realmente necesitará más energía si hace más calor. Otros estudios se han enfocado más en indicadores del bienestar, lo cual se ha estimado y se han hecho estudios con diferentes organizaciones que estiman la felicidad de la gente en una escala de 1 al 10. Y también podemos examinar cómo esto se relaciona en diferentes regiones de clima. Si muchas áreas donde se aumenta el calor se están haciendo menos felices, esto se relaciona con diversos eventos. Hice un estudio en Francia donde veíamos los efectos y cómo esto afectaba la felicidad de la gente, y por supuesto la felicidad es menor si estás en una inundación, y encontramos que este efecto dura mucho para la gente. Esto es un efecto traumático y esto afecta negativamente el bienestar, y también sabemos que la gente está más feliz y tiene más dinero. También hay una relación entre la felicidad y los ingresos. Tu caída en la felicidad puede también deberse a un desastre natural. Cuanto más ingreso necesite la gente para compensar, y también pueden ver cuáles son los efectos de la felicidad en términos monetarios. Esto tiene que ver con la relación más directa con la economía, cómo los resultados económicos de una región se relacionan con el clima, y esta gráfica nos muestra una relación estimada por Burkeo. Se acaba de publicar en la revista Nature, pero aquí ve la temperatura promedio que está sobre 30 grados en diferentes áreas y cómo esto se relaciona con el PIB per cápita. El ingreso por persona es una relación estimada, y esto implica que hay un punto óptimo en el cual la productividad económica peor país es la más alta y para cierto nivel de temperatura, pero al hacer más calor la felicidad puede declinar. Y si hemos estimado esta relación donde vemos países ubicados en esta región, el resultado económico va a aumentar, pero si están más ubicados en esta región, el resultado económico va a caer y se relaciona con que la temperatura suba. Hay métodos estadísticos, otros enfoques se han enfocado más en hacer el modelado. Este es el método enumerativo, y esta
esta es una traducción de los modelos físicos y sé que muchos de ustedes hacen un modelo físico con implicaciones económicas. Esto tiene que ver con un enfoque. Para agricultura tenemos diferentes modelos que estiman cómo cambia la productividad de ciertas cosechas debido al cambio climático. El valor de estos cultivos puede multiplicarse y podemos ver cuál es su valor económico, y aquí podemos estimar el costo de esto con menor resultado para el sector agrícola. Otros ejemplos se enfocan en el aumento del nivel del mar. Hay muchos modelos que predicen diferentes escenarios para diferentes áreas y se basan en la elevación de la tierra cuando la tierra se va a perder. Si sube el nivel del mar, y esto se puede usar también para turismo o para agricultura, y también podemos pensar si hay un aumento en el nivel del mar, quizá podemos proteger con diques, pero esto es un costo de adaptación. Este es un método de modelo que se puede usar para ver el costo del aumento del nivel del mar en ciertas áreas. Y nos hemos enfocado más en desastres naturales porque son eventos locales y tienen diferente tipo de riesgo, o por ejemplo un incendio, y aquí podemos simularlo con modelos de catástrofes. Son modelos físicos de cómo las características de estos eventos cambian, y también podemos estimar cuáles son los costos económicos de este tipo de efectos, y les voy a dar otros ejemplos más adelante. Para inundaciones en México, y estos modelos se enfocan en sectores muy particulares, partes de la economía en particular, pero también hay mucha de la literatura. ¿Cuál es el modelo de evaluación integrado? Esto toma un modelo más amplio para ver cuál es el impacto total del cambio climático en ciertas áreas, y al hacer el modelado de una manera integrada del sistema de clima con el sistema económico. Estas son representaciones sencillas de diversos mecanismos que también tienen una ventaja porque son muy flexibles, se pueden usar en muchos escenarios. Por ejemplo, ¿cómo se ve el modelo climático? Básicamente tenemos emisiones de gases invernadero en los modelos. Esto se traduce en concentraciones de gas invernadero, y en base a la sensibilidad del clima podemos calcular cuál será el aumento de temperatura, y esto es un resultado de un modelo económico que se estima en base al aumento de temperatura, cuál puede ser el impacto económico, la exposición económica, y también algunos modelos consideran no todos los impactos se dan, porque también se reducen las emisiones de gas invernadero. Esto también puede ser costoso, y para juntar estos que van a influir en el resultado económico del país. Y de nuevo, esto también se tiene que ver con las emisiones de gas invernadero, y de esta manera podemos hacer un modelo de todo el ciclo de cambio climático y economía de una manera cíclica, y les daré un ejemplo de una representación más sencilla de este modelo más tarde. Vamos a ver algunos ejemplos que hicimos para el proyecto mexicano con Francisco Estrada. Un ejemplo es más un modelo, método más estadístico que se aplica para evaluar los resultados agrícolas en diversos estados de México y cómo se relaciona esto con las variables climáticas, y en base a estas relaciones estimadas hacemos extrapolaciones debido a la temperatura de cambio climático. ¿Y qué es lo que yo hago con el resultado de agricultura en algún estado en específico? Usamos datos, y entre el año 80 y 2012 vimos cuál es el producto de resultado agrícola por estado, y los variables es la temperatura por temporal y la precipitación, que lo puse como lineal en el modelo, y también lo puse no lineal para ciertos estados, porque con frecuencia estas relaciones en realidad no son lineales, y tenemos variables de control que son el PIB, el per cápita por
población, y este es el resultado agrícola en un área, que es por lo tanto que por lo que usamos métodos estadísticos y vemos el modelo, y esto básicamente son controles espaciales para variables que influencian a la productividad agrícola. Y ahí tiene un correctivo, el mismo modelo, las interacciones entre variables de clima se estiman por estado, incluyendo interacción con variables DOMI, porque por supuesto en cierto estado se hace más calor y se vuelve más seco, y la agricultura tendrá que hacer cambios que no se incluyen en otro clima. Esto hay que también considerarlo. Y brevemente voy a pasar por algunos de los resultados y me voy a enfocar para que ustedes puedan aprender de este análisis cuáles son sus entregables en términos de conocimiento para políticas de adaptación en este caso. Es una imagen general de todas las extrapolaciones que hicimos para los diferentes estados, y sé que no podrán leer los detalles de estos gráficos, pero estoy suponiendo que les explicaré más tarde esto. Esto nos da una idea de la imagen. Es una gráfica por un estado y muestran la productividad agrícola en un estado hasta cierto punto, y en base a la relación estadística hemos extrapolado lo que ha pasado o lo que sucederá con la productividad agrícola, y después el cambio climático en el RCP 8.5 como escenario. En estas proyecciones vemos variaciones, especialmente este es el caso de que hay ciertas incertidumbres o no sabremos cuánta lluvia caerá, y aquí hemos tomado en cuenta esta incógnita. Si vemos la imagen, hay unos cuantos países donde pudieran mejorar los resultados agrícolas. En la mayoría de los estados más bien se verán afectados negativamente. Aquí tengo ejemplos en más detalle. Esto nos muestra resultados de Tabasco en particular y de Tamaulipas, y de nuevo aquí mostramos la variación histórica en la productividad agrícola en el pasado en cierta área, y en base a las extrapolaciones estadísticas aquí está lo que pensamos que pudiera pasar con el promedio de productividad en el futuro. Para Tabasco es un severo declive, pero también hay cierta incertidumbre en este diagnóstico, y lo mismo con Tamaulipas. Aquí también vemos declives sustanciales en la productividad agrícola. ¿Cómo debemos interpretar esto? Es exactamente una visión de lo que sucederá con la agricultura en el año 2060, y la respuesta es por supuesto que no. Esto no se va a materializar en la práctica porque hay oportunidad para que nos adaptemos. Se puede cambiar las prácticas agrícolas en términos de irrigación, por ejemplo. Algunos cultivos ya no querrán darse, pero habrá unos que sí. Entonces, en el clima futuro tendrás que cambiar tu temporada de siembra. Pero ¿qué aprendemos de esto? Podemos aprender de esto que las prácticas actuales se vuelven menos viables en el futuro en cierta área. Básicamente esto quiere decir que algo tiene que suceder. Tiene que haber una política agrícola implementada para ayudar a los agricultores a asegurarse de que estos impactos negativos no los afecten tanto. Es uno de los conocimientos que obtenemos de este tipo de análisis. Does that represent the variability of the system? Because it's very physical to me that wheels and then all of a sudden Exactamente. Es una buena pregunta. Aquí, por supuesto, vemos la variabilidad natural del sistema. Con las extrapolaciones solo vemos cambios promedio, y vemos cómo el promedio cambia en los resultados agrícolas. Y bueno, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la incertidumbre en el pronóstico de cambios en temperatura y precipitación pluvial. Aquí solamente vemos cambios promedio. Discúlpenme, ¿tienen micrófono? Por favor, por favor. No, este es el resultado agrícola en un área.
Y se relaciona con el dióxido de carbono. Aquí solamente en el futuro se pasa en el escenario RSP 8.5 y la gráfica nos muestra esto. Tiene que ver con el cambio promedio de agricultura. Muchas gracias por sus lindas preguntas. Esto se basa en un enfoque estadístico y también podemos tener modelos más físicos, y esto también es un comparativo que hicimos en este proyecto, y básicamente esto nos muestra una predicción de unos modelos de plantaciones agrícolas, y tiene que ver cómo cambian la productividad de los cultivos uno por uno por tipo de producto. Es maíz, trigo, frijol de soya, arroz, sorgo y caña de azúcar. ¿Y cuáles son los efectos totales en un periodo de 100 años de los cambios totales en esta productividad de los cultivos expresado en valores, y se expresa como un porcentaje de la producción actual en un estado singular? ¿Esto qué significa? Que para este estado estamos como en 45% en este estado. Esto básicamente quiere decir que las pérdidas de cultivos por estado está en 450 en la producción actual. Esto básicamente en un periodo de 100 años perdemos como 4.5 años de producción agrícola debido al cambio climático. Esto es muy alto para este estado, y por supuesto para otros estados el efecto es menos severo. Esto que nos indica en total nos muestra que el costo acumulado durante esta temporada pudiera perder el 1.8 veces la producción agrícola por año. Este es un número muy importante, pero también no necesariamente es un desastre. Esto también puede ser indicativo de que se puedan poner políticas para poder superar esto. Este era el ejemplo para agricultura, y ahora me voy a ir a otro ejemplo, y este ejemplo se aplica más al modelaje y al método para estimar el riesgo de inundación en México en diferentes estados y cómo esto pudiera cambiar con el paso del tiempo. Pero muchos de estos estudios se han realizado en todo el mundo, pero si vemos los datos desde una perspectiva global, podemos ver que las pérdidas por daños en desastres naturales aumentan rápidamente en las últimas décadas. Muchos estudios se han preguntado por qué, pero obviamente tenemos más gente y más exposición demográfica en áreas que se pueden inundar, entonces el riesgo sube, y también pudiera haber un cierto efecto de cambio climático en ciertas áreas, pero todavía no lo estamos dominando. Entonces es importante saber para las políticas de gestión de inundación dónde se ubica la gente en la parte más arriesgada en términos de la inundación, que puede cambiar para el futuro, y qué tipo de política se puede tener. Por ejemplo, una estructura antidesastre. Si ustedes quieren hacer estos análisis estadísticos, son complicados de hacer porque en un área en particular no hay tanta información sobre daños por inundación disponibles, porque estos son eventos de baja probabilidad, y por ello la mayoría de la literatura se enfoca en modelos hipotéticos que manejan diversas áreas de severidad y ven qué áreas se pueden inundar, hasta dónde llega la inundación, y pudieran ver cuál es el impacto económico en base a estos valores de exposición. Y otra cuestión muy avanzada es hacer esto probabilístico para tener diferentes tipos de inundación que se hacen con diferentes probabilidades, y de esta manera nos podemos dar una idea de el riesgo promedio, y esto nos lleva a la situación actual y a la situación en el futuro en cuanto a escenarios socioeconómicos, y este modelo se ha sido aplicado. Por ejemplo, hay modelos mundiales. Mi colega Philip Watts hizo un estudio mundial
sobre las cuencas de ríos en el mundo para estimar cuáles son las tendencias de cambios en riesgo de inundación y para indicar qué tipo de áreas van a presentar riesgo aumentado y los sistemas internacionales se pueden necesitar para tener políticas adaptativas. Y también lo hemos hecho este estudio por países. En Holanda 60% de la tierra puede inundarse. Lo que hicimos, dividimos el país en diferentes áreas, algunas están protegidas y ya cuentan con diques protectores y el análisis de riesgo se ha implementado para todas estas áreas para estimar cómo puede cambiar el índice de riesgo y qué tipo de políticas anti-inundación se pueden tener que son económicamente efectivas y se tienen diferentes escenarios. Y también este modelo también se ha usado a una escala de ciudad de manera local. Lo hicimos para la ciudad de Nueva York y aquí presenté esto hace unos años. Aquí hay, para cada edificio se ve si se puede inundar o no, qué tan alto sería el daño, y esta información que usamos donde necesitamos políticas o elevarlos o reforzar a los edificios para evitar el daño por inundación. También en la implementación de nivel local también se están realizando. Les doy dando un ejemplo de estudios por país. Aquí en México, ¿cuál es el propósito de este estudio? Y dentro del estudio estimamos el riesgo por daño de inundación por estado y usamos esta información para determinar dónde es óptimo económicamente tener protección contra la inundación y si es óptimo económicamente, si los diques deben estar en cierto río, qué altura deben tener en una de 20 inundaciones o una entre 50. Pero esto también nos puede dar un indicativo de cuántos fondos se requieren para adaptarnos a cambio climático, cuánto dinero necesita para construir estos diques. Por supuesto, ustedes conocen México mejor que yo. Hice un ejemplo de 2013. México fue afectado por dos grandes tormentas que causaron inundación. Esto nos lleva a las preguntas: ¿cómo vamos a cambiar en el futuro? ¿Y qué podemos y debemos hacer al respecto? Básicamente, ¿cuál era el método que aplicamos? Hicimos uso de diferentes modelos de peligro para simular qué partes se podían inundar con diferentes severidades y qué tan alta llegaría el nivel para riesgo mundial. Hicimos esto con imágenes, se llama GLOB. Esto se dio en muchas publicaciones y esto nos da mapas de inundación durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, una inundación que se da frecuente, una por cada 5 años o una en cada 1000 años. Y también corremos diferentes escenarios climáticos en el futuro para ver cómo los mapas de inundación cambian en el futuro en diferentes escenarios RCP y el costo de la inundación. Usamos un análisis que fue publicado por un agente de comunicación masiva y esto también nos da mapas de inundación para el mismo periodo, diferentes severidades, y ahí vemos cómo el riesgo va a cambiar para diferentes niveles del mar: 40, 63, 100, 150 centímetros para unos aumentos severos del nivel del mar. Y por supuesto eso es solo el peligro. El modelo completo cambia más. Aquí este es un modelo de peligros. Si tenemos el mapa de inundación para ver qué parte se va a inundar, hasta dónde va a llegar el nivel del mar, lo comparamos esto con mapas de exposición económico en base a clasificación de tierra. Podemos decir esta es un área urbana o natural o agrícola. Estos mapas también indican cuál es el daño potencial máximo de una inundación por metro cuadrado en esta área y por supuesto cuál sería el daño, hasta dónde llega la profundidad del agua y esto es lo que estiman
las curvas que nos dicen según a cuál altura del nivel de agua, qué porcentaje se pierde para la categoría de uso de suelo. Esto estima el daño económico de estas 8 diferentes inundaciones y lo podemos ver en una curva de riesgo como esto. Algunas inundaciones causan muchísimo inundación, también hay inundaciones de alta probabilidad, y si tenemos esta información podemos tomarla integral y ver qué áreas están realmente en riesgo, y al hacer estas estimaciones también tenemos que tomar en consideración qué protección tenemos contra la inundación. En ciertas áreas pudiéramos poner un dique y el dique pudiera estar protegiendo esta área, pero quizá no se protege contra la inundación. Usamos estándares para poder asegurarnos de alguna manera contra esto, y podemos ver cuál es el riesgo de inundación reducido en un área. También podemos usar en un análisis para determinar cuánta protección contra la inundación requieren, y también pueden ver si necesito diques o de qué largo, de qué alto, cuál es el costo de inversión en el costo de mantenimiento en ciertas áreas. Si se han estimado el costo, también pueden hacer una compensación económica para ver cuánto daño estamos viendo, y ahí tenemos ciertos beneficios con ciertos diques. Esto es mundial. Lo pueden hacer con un análisis costo-beneficio para ver qué es lo que les indica para este río. Es óptimo económicamente proteger quizá en el 1/50, pero no en el 1/100. En resumen, este es el esfuerzo de modelo e integración, y les voy a mostrar resultados. Estos mapas nos muestran el riesgo de inundación anual con una escala de 0. Esto es 30,000 millones de dólares al año. Esto nos muestra del clima actual, y también estimamos cómo estaría esto en el futuro, solo considerándolo con desarrollo socioeconómico. Si hay mayor cantidad de población viviendo ahí, por supuesto el riesgo de inundación sube. Lo puedo ver esta comparación. Esto es un impacto de un año. Crecimiento económico en México se predice que se será alto a largo plazo, y lo podemos ver que nos da las zonas de mayor riesgo. Y también estimamos esto, además, con un escenario de RCP 2.6 y 8.5. Estas diferencias son menos viables, pero tienen que creerme. Si ven los números ocultos en el centro de México, especialmente en el RCP 2.6, algunas áreas de alto riesgo pudieran reducir su riesgo. El riesgo mayor se ubica en Tamaulipas y Veracruz. El aumento de riesgo con el cambio climático se da en los estados centrales. Esto es inundación por río solamente, pero en un área como Tabasco sí se vuelve más seco. Pudieran tener problemas en el futuro. Esto nos da alguna indicación de cambio de riesgos en diferentes áreas. Esto solamente es por inundación causada por ríos, y esto también lo hicimos por inundación costera, pero lo que vemos tenemos un efecto de aumento económico y exposición. Si tienen el clima constante y solamente vemos el crecimiento económico y de población, vemos lugares en estas diferentes áreas, y nos muestra si aumenta el nivel de riesgo del mar. ¿Cuánto aumenta tu nivel de riesgo? Esto llega hasta 100 y 150 centímetros de aumento en el nivel del mar. Entre más alto sea el número, más alto el riesgo de inundación. Lo que podemos aprender de esto es que en algunas áreas el riesgo aumenta demasiado, como en Sonora, en Baja California Sur, y también en Yucatán. Y entonces lo que dije, básicamente debemos usar esta información para hacer el análisis costo-beneficio de cuál es el estándar óptimo de protección contra la inundación para ríos, al igual que para áreas costeras, y esto nos muestra los resultados para ríos. Y aquí vemos los estándares de protección de inundación. Esto pudiera permitir que la inundación se diera cada año, y de ir de 1/100 nos debemos proteger contra una inundación de esta clasificación. 1/1000
20.000 y encontramos que incluso en la condición actual es deseable económicamente mejorar la protección en la mitad de los estados, y si tenemos cambio climático, especialmente en el escenario RCP 2.6, para protegernos contra las inundaciones más fuertes. Usualmente el estándar de protección óptima se vuelve 1 en 25, 1 en 50, es el tipo de inundaciones que podemos prevenir, pero no los más severos. Y también podemos ver que en el escenario RCP 8.5 la inundación está declinando en ciertas partes, y también tenemos que la protección declina, pero también los hallazgos importantes de estos diques pueden reducir mucho el riesgo. Dependiendo del estado, los estándares reducen el riesgo entre 15 y 95. Entonces estamos detectando el riesgo, pero con las políticas también podemos tener buenas políticas de adaptación. Este es el mensaje positivo, pero esto es muy costoso hacerlo, y también debemos estimar cuál es el costo de llegar a estos estándares de protección, pero será como 180.000 millones de dólares, es como $1 millón al año. Es bastante costoso lograr esto. Esto significa que necesitamos un fondo de adaptación bastante grande. ¿Puede repetir, por favor? Hasta cierto punto sí, el daño económico se relaciona con el tipo de uso de suelo. En áreas urbanas es más costoso que en áreas rurales, y hasta cierto punto el modelo de peligro considera características locales, pero para estimar el costo tomamos costos unitarios promedios de construir un dique según su alto y su largo y su costo de mantenimiento. En cierta área pudiera ser que construir el dique sea más complicado debido a la estructura del suelo, y pudiera salir más costoso que en otra área, pero no es algo que hayamos considerado para esto aquí. Pero también podemos hacer esto también para la costa. Y si vemos los centros de protección económica para el costo, podemos ver que ya son muy altos en ciertas áreas. En la condición constante de clima, por supuesto, con cambio climático aumenta, y algo que también es notable es que la zona de protección óptima está aquí, está una en 100 o más alta, y esto es muy diferente a una inundación de ríos. Es óptimo económicamente reforzar la costa que los ríos, pero ¿por qué es así? Si usted necesita proteger estructuras pequeñas del costo, el costo es menor de hacerlo así, y protegerás más, será más benéfico. Y también vemos que es muy efectivo, 90% del riesgo puede reducirse por los estándares, y quisiera decir que el costo de protección para la costa es menor y se estima en 2.5 mil millones de dólares. Es mucho más viable, y es bueno saber que el costo unitario de un dique para la costa es más alto que un dique para el río, porque tienes que tener más estructuras que proteger, y eso se vuelve más costoso por eso. Y ahora me voy a ir al tema final, que es ciertos modelos de evaluación integrados, y estos modelos socioeconómicos tratan de ser muy amplios, lo cual está estudiado para unas funciones de daño, y se implica también que los modelos pueden ser muy flexibles, se pueden poner con muchos escenarios de políticas y de cambios climáticos. El modelo lo que trata de hacer es estimar cuál es el impacto del cambio climático en cierta área, y ahí podemos aprender algo sobre esta política de adaptación, pero también lo podemos hacer con un análisis costo-beneficio de la reducción de las emisiones, qué tanto debemos reducir la emisión de gases invernaderos para
prevenir esto, el costo de la emisión y los beneficios para evitar el cambio climático, y hay que buscar el punto de equilibrio. Estos modelos integrados están ahí, pero tres son los que tienen mayor influencia. El modelo Dice Rice, hecho por el señor Nordhaus, el modelo Fond por Richard Antoff y el modelo Page por Chris Hope. Entonces yo les voy a mostrar los resultados finales de estos modelos y ver qué es lo que yo he aprendido de ello. Algunos elementos y también cómo estamos con la ayuda de Francisco, tratamos de superar algunos de los retos que se nos presentaron. Primero, ¿qué es lo que hemos estado aprendiendo en los costos totales económicos del cambio climático? Esto, Richard Toll hizo esto, es el costo estimado total del cambio climático y es un cambio en ingreso, y esto tiene efectos positivos, 2.5 de aumento en ingreso. Esto, el declive, los puntos son del estudio y esta línea es un estimado central y son los intervalos de confianza, el intervalo superior y el inferior. Si pensamos esto de calentamiento global, por supuesto ya está atrás de nosotros, ya lo tuvimos en el pasado, 1 grado aquí, y esto nos indica que pudiera haber efectos económicos negativos debido a esto, porque pudiera haber problemas para la parte agrícola, pero si hay más calentamiento, los efectos se hacen más y más negativos. Este es el mensaje principal aquí, pero también nos muestra el intervalo de incertidumbre, que también nos indica que necesitamos hacer más trabajos aquí para tratar de limitar las incertidumbres. De otra manera, se ha usado esto para indicar cuántas emisiones deben reducirse en el nivel real, cuál es lo que económicamente óptimo hacerlo, y el mensaje está ilustrado aquí por Nordhaus, y esto nos muestra en morado el modelo, cuántas emisiones tendríamos si no hubiera políticas de clima. Nada cambiaría, la economía crece, hay más gente en el planeta, las emisiones llegan hasta que llegan hasta el 2100, que es lo óptimo económicamente debido a las reducciones. Y aquí tenemos esta curva azul, reducir las emisiones, pero permites que aumenten un poquito hasta parte del de la parte de la mitad del siglo, y después van a declinar. Esto implicará, por ejemplo, que hará mayor calentamiento que lo que establece el Acuerdo de París, y esto vamos a tener aquí un índice de descuento. Básicamente dice que el daño futuro se valora menos en los estimados actuales que el crecimiento económico o la pérdida de $1,000 millones, que va a importar menos en el futuro que justo ahora. Es una suposición, y con un alto indicativo de baja de descuento en una pérdida de un año es 6% menos que si sucediera en la realidad. Esto está sujeto a mucho debate, porque Stern incluso dice que esta tasa de descuento es muy alta, porque si nos interesa la capital social de las innovaciones en el futuro, no debemos hacer un descuento, sino tratar el impacto de manera más igualitaria. Quizás debemos usar una tasa de descuento como de 2.5%. Esto es muy diferente, por supuesto, y básicamente esto significa que tenemos que empezar rápidamente a recortar las emisiones y llegar a 0 emisiones para 2040. Lo que nos muestra es que ciertas suposiciones sobre cómo valoramos los daños futuros comparados con los valores actuales tiene una influencia muy alta en los resultados del modelo, y esto es algo que la economía puede tratar, porque este depende del punto de vista ético también. Algo más que es bueno saber es que la mayoría de estos modelos son muy agregados, son modelos mundiales que estiman el impacto económico mundial. Algunos son más regionales, y si son regionales dividen el mundo en 12 a 30 regiones. Ahora, estos modelos también se pueden usar para estimar el costo total estimado del cambio climático, y también se puede poner como el costo unitario. Por ejemplo,
el costo unitario del carbón, y si quieres tenerlo, debes tener en este. Si tienes una diferenciación regional también, pues el costo actual por país. Y aquí se hace de una manera muy simplista. Si se tiene más exposición, habrá más cambio climático y ahí podemos hacer una división como esta. Pero en términos de aprender para las políticas de adaptación, aprendemos muy poco, porque sabemos el costo total de cambio climático en todo Estados Unidos. ¿Qué puedes aprender de esto por el tipo de política de adaptación que se tiene que poner? Esto es demasiado agregado y por eso algunos de estos resultados han sido criticados. La gente ha estado diciendo muchas cosas, pero esto no representa también el riesgo de cambio climático. Los modelos se hacen con una muy alta incertidumbre, pero esto incluye mucha flexibilidad, y aquí nos vamos a ir al nivel local, lo que se muestra en la publicación de cambio climático del año pasado, pero esto se aplica a todo. Y esto nos muestra 1.600 ciudades. Si se hace más calor debido al cambio climático, también habrá calor adicional a nivel local. Y por supuesto, si hay más calentamiento, pudiera haber más sufrimiento económico. Lo que hemos visto es que se combina el calentamiento local y el mundial, y esto nos lleva a daños de 5.5% de los ingresos, y encontramos que esto representa, el calentamiento local tiene un efecto en la economía, y este modelo también estima cuánto calentamiento vamos a reducir con ciertas medidas de adaptación, cuáles son las mediciones, y entonces aquí podemos ver diferentes combinaciones que incluyen pavimentos de control de calor y también más áreas verdes, y cuál es la ganancia económica de esto, y diferentes combinaciones de esta política tienen sentido económico o no, y hemos encontrado que si invertimos $1 en estas medidas, el rendimiento sería 1.5, y esto puede ser muy benéfico, pero solamente podemos hacer estos cálculos si tenemos un modelo. Esto fuera solo para ciudades, pero también estamos viendo el nuevo modelo integrado y podemos tomar una visión más amplia. Y el efecto de la isla urbana y el efecto de exposición local, esto nos lleva más allá del daño económico, y también podemos tener modelos más físicos de cambios en la temperatura y en la precipitación, y esto representa la incertidumbre de diferentes proyecciones de crecimiento económico en diferentes áreas, y también tenemos un análisis probabilístico de cambios de temperatura y cambios en la lluvia, y viendo las incertidumbres de funciones de daño. Esta es una manera muy necesaria para comunicar estos riesgos, y también el modelo es personalizado porque considera diferentes tipos de riesgos, diferentes escenarios, etcétera. Y cómo se ve el modelo para el escenario socioeconómico, vemos los sistemas coexistentes que en el nivel local, el nivel regional, el nivel de la celda de la rejilla. Hicimos estos escenarios para 3 diferentes grupos de modelado. ¿Cómo se ve? Se ve así. Aumenta el crecimiento y valor económico en el nivel global y local, y en el nivel local esto se traduce en más exposición económica que determina los impactos económicos en el modelo. Esto usa Magic. Ustedes tienen una versión de basada en la distribución alrededor de la sensibilidad del clima, y las proyecciones mundiales se traducen en predicciones locales a través de simulaciones estocásticas y de escala. Para regiones debe ser 0.5, para escenarios de diferentes
que toman estabilización de gases invernadero y cuántas reducciones de grados se prometieron en el Acuerdo de París y cuánto también estamos, por ejemplo, los puntos que ya no se consideran para daños económicos, y básicamente usamos diferentes funciones que traducen la exposición al daño, y usamos el modelo también que conserva los daños, y también tenemos otra versión que tiene que ver la persistencia de los impactos ambientales. Si tienes un daño económico muy alto en un año, esto pudieran también traducirse en mayor daño para el próximo año. Y también tenemos una función urbana que tiene que ver con los efectos de la isla de calor, y todo esto se llevan en el nivel de la celda y se agregan a las regiones, a 13 regiones, y como ya dije, básicamente incluye muchos sectores en términos de derivar estos puntos. ¿Qué se puede aprender de esto? Les muestro con la simulación que muestra el desarrollo de daño económico con el paso del tiempo. Esto es de $2,000 millones en un buen nivel del mar. Y esta simulación va a empezar a correr desde el año 2010 hasta el futuro, y básicamente podemos ver que los niveles, estamos aquí en 2024 y aquí vemos altos daños económicos que se dan aquí, y ahora estamos un poco más tarde en el tiempo, 2040, y vemos que algunas partes están aquí y son muy altas en cuanto a exposición económica. Esto es 2060. Y también en África vemos más y más pérdidas ocurriendo, y también en Europa. Aquí llega hasta el 2080 y llega hasta el 2100. Podemos ver niveles más locales de lo que estamos esperando en términos de impactos económicos. Otra manera de correr el modelo es ver cuáles son lo bueno de los acuerdos. Si vimos el Acuerdo de París, cuánto daño económico estamos evitando, y esto es lo que esta tabla nos expresa como porcentaje del RSP. Pero esto asume que todos los países cumplen con el Acuerdo de París, pero cuando se salió a Estados Unidos, y los daños económicos eran grandes y los beneficios se reducieran, por supuesto, y esto es lo que nos muestra esta tabla. Voy a señalar efectos interesantes estimados. Por ejemplo, si todo el mundo cumpliera con el INDC, Estados Unidos tendría esta ganancia. Si Estados Unidos se salió y solamente tienes un 2 a 4% de beneficio, esto también es dañino para Estados Unidos mismo, especialmente los impactos son muy altos de cambio climático en África. Quiere decir que para el INDC actual, el daño está como en el 24% hasta 216, pero si Estados Unidos se saliera, estos beneficios son mucho menores para África, estarían entre 10% a 63%. Si Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, los africanos van a ser los más afectados, y si vemos los resultados de México, ahora vemos que los beneficios del Acuerdo de París están entre 9 a 24%, mientras solamente si se va a Estados Unidos llegaría solo entre 3 a 7%. Este tipo de ejercicios nos indican que también vale la pena en términos económicos y que se cumplan los acuerdos de París y que contribuyan todos los países. Unos cuantos ejemplos del índice de riesgo, y después voy a mi conclusión, debido a que otra manera de usar este modelo no solamente es ver los daños económicos, sino los efectos viables. La imagen nos muestra la estimación del modelo cuando se va a llegar a cierto nivel de la celda de la rejilla, con una probabilidad del 50%. En un tiempo se va a dar una caída, y en dónde y cuándo, y si tenemos una mayor, vamos a subir más de 4 grados, será terrible para los ecosistemas. En muchas partes del mundo es muy probable que tenemos que el 50% más vaya a llegar a este punto pronto, pero vamos a suponer que tenemos el Acuerdo de París y lo respetamos, y este riesgo se reduce bastante. Si comparamos
esta gráfica con la otra, quizás sea difícil, pero este umbral de temperatura ha cambiado como en 20 años. Hay más tiempo para adaptarnos al cambio climático y es otra manera de expresar los beneficios con las políticas. Y aquí podemos ver un índice de riesgo de multivariación. En cierto nivel de celda tendrá un aumento de temperaturas como de 4 grados, una baja de lluvia de más del 10% y pérdida económica bastante alta también. ¿Y cuándo va a darse esto? Esto se da en diversas partes de África, en el sur de Europa, algunas partes de Latinoamérica, pero si tienes el Acuerdo de París, el riesgo es mucho menos y ahí puedes ver que menos países sufren por estos cambios físicos tan altos de cambio climático. Algunas conclusiones y puntos para investigación futura. Espero que tengan apreciación por la economía del cambio climático y qué podemos hacer con este tipo de estimados. Ahora podemos tener conocimiento sobre cuál sería el costo por unidad de CO2 en términos económicos. Este puede ser un indicativo como esto nos puede dar conocimiento sobre las ventajas económicas de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, cuántos daños estamos evitando. Puede ser una medida importante para mantener a la gente que decide a bordo, y también estudios muy locales como el estimado de riesgos por inundación en México, qué tipo de protección ante la inundación se puede tener, y ustedes pueden tener pautas de las políticas, pero hay algunas limitaciones también. Y si vemos los métodos estadísticos como las extrapolaciones que les mostré con agricultura, hay muy poca investigación que se ha hecho sobre la adaptación. Estas proyecciones en el futuro nos harán porque los agricultores van a cambiar su práctica, pero ¿cómo las están cambiando para tener mayor lote de cultivo, pero también con los desastres naturales? Lo que les mostré para un estudio país por país donde estaba México, podemos tener un indicativo de dónde se van a aumentar los riesgos y requerirás protección, y dónde los vas a hacer necesitarás una evaluación local muy minuciosa. Y también la protección de inundación no puede ser nada más por diques, puedes usar otro tipo de medidas de protección, y esto es en lo que debe enfocarse la investigación futura. Necesitamos más análisis locales. Por ejemplo, el grupo de Jorge Sebana está trabajando aquí, él también participó en el estudio de todo el país que hicimos, pero este grupo de seguimiento con su análisis local es muy importante. También con los modelos de evaluación integrada creo que dimos un gran paso hacia adelante. Quizá estimados más locales de cambios en la temperatura y en la lluvia. Tenemos más estimados locales de la exposición económica, pero usamos curvas agregadas para África que traduce los cambios de temperatura en daño económico en base a la exposición local, pero dentro de África hay países más ricos que les iría mejor que los pobres. Necesitamos representar esto para tener curvas de adaptación especiales para África. Esto es demasiada información, pero si quieren mi presentación, por favor mándenme un email y les mando mi presentación. Aquí ustedes podrán ver con mayor detalle mis estudios. Les agradezco por su atención. Thank you very much, brother. ¿Preguntas? For this very interesting talk. This is based on all speculations. Le agradezco su interesante presentación. Estos costos económicos se basan en daños, pero la evolución dice que tienen los mismos impulsores que el cambio climático. Tus cifras de las proyecciones de los estados iban a incluir cambios por año, las formas, y todo esto será totalmente diferente, al igual que las dos tablas de comparación.
de si te quedas o no en el Acuerdo de París, incluyendo impactos de contaminación de aire, y esto hará grandes diferencias. Creo que su punto es muy válido. Hay estudios más locales que considerarán una combinación de diferentes factores, incluyendo la contaminación del aire y lo que significa esto. Y se deben enfocar solamente muchos estudios en cuál es el impacto del cambio climático para poder saber cuáles son estos impactos, pero la idea es que si tienes estimados de que pudiera deberse al cambio climático el costo de presentar cambio climático, podrás dar asesorías sobre políticas específicas de cambio climático. Esta es la razón principal, pero para tener estimados más exactos habrá que tomar en cuenta todos los demás aspectos. De acuerdo con usted. Hola, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta iba en la misma dirección. Y esto ha sido muy bueno a partir del entorno de la ONU, enfocándonos en contaminantes del aire, y había una evaluación regional, había una mundial hecha en 2011, pero otra que salió este año para Latinoamérica y el Caribe, y veo que sus impactos son bastante menores en esta región, y quizá se deba por el mismo punto que mi colega señaló, que no se incluyeron la contaminación del aire y de las partículas de PM2.5 como un costo de salud. Si usted incluye esto, incluso en una región no tan vulnerable a pérdidas, ahí empezará a haber impactos para el 2050 en lugar de para 2080. Como nos mostró, quizá usted pudiera pensar en incorporar al menos en el modelo de la ciudad. Creo que sería muy útil incorporar esto, y recientemente, creo que es en octubre, el lanzamiento oficial de el lanzamiento de contaminación por partículas. También para Asia, que ya se ha terminado ahora, esto también incluirá el costo estimado, por supuesto, pudiera ser comparable, y esto creo que sería un estimado por debajo. Muchas gracias, es muy buena su sugerencia. Muchas gracias por su presentación. Las grandes decisiones del planeta, creo que todos sabemos de este señor Don Trump, y él no está consciente de los peligros que tenemos en este mundo con tanta población. He leído que en Pensilvania usted estaba en el mismo lugar donde él estaba hablando, y por qué él no escucha a todos los expertos sobre los costos y beneficios para tener un mundo más feliz en el cual vivir. Creo que es una gran pregunta y que es muy fundamental, que me sería muy difícil a mí responder. En Estados Unidos se tiene todo el debate de cambio climático, es mucho más relacionado con política y un poco menos con la ciencia. Pero yo espero que con el tipo de trabajo que estamos haciendo,
conociendo también las ventajas económicas de mitigar los cambios climáticos. Esta información también puede usarse para que haya una manera regional de combatir el cambio climático, que solamente no sea limitar el cambio de temperatura. Para algunas personas el concepto es demasiado abstracto, pero tiene diferentes impactos para diferentes sectores, para producción bioeconómica, y este tipo de investigación puede contribuir para tener mayor concienciación. Yo le iba a preguntar más o menos lo mismo, excepto que yo me preguntaba si usted iban a restringir las economías nacionales como quiere Trump, sin tener acuerdos de comercio. Esto realmente es una inquietud, porque ahora vamos a tener una guerra comercial entre los países, y yo me preguntaba si esto se pudiera incluir en su modelo. Ahora tenemos un limitante en el crecimiento de la economía y habrá menos emisiones. Pudiera decirme, sé que usted no quiere hablar mucho al respecto. No, el punto es bueno. Por ejemplo, creo que esto es algo lindo sobre el modelo de Cleanverse que desarrolló Francisco. Se puede correr con muchos escenarios, es muy flexible y podemos fácilmente ajustar el crecimiento socioeconómico o las políticas de cambio climático para ver cuáles son los impactos. Este modelo tiene que ser bastante flexible, y lo desafiante es que aquí lo vemos a largo plazo bastante, pero si lo ves como unos problemas comerciales que se dan justo ahora, y los impactos económicos han sido bastante menores. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se quedará así? Es muy difícil establecer esto en política. El presidente Bush también tenía un problema con la gente, con los acereros, y esto lo canceló rápidamente. Es difícil incluir esto en un modelo a largo plazo, pero es posible tener diferentes escenarios. Last question. Es muy difícil realizar este tipo de análisis y estudios, ya lo noté, debido a la gran cantidad de variables que usted debe incluir. Pero, de hecho, estos tipos de estudios ya se han sido considerados por algún político, por Naciones Unidas o algunos países. ¿Cuál es el propósito final de esto? ¿Lo van a proponer? O una vez que esto esté mejorado, porque es cierto que no incluye cosas importantes, por ejemplo, el ozono y cosas culturales. Su pregunta es muy buena. Creo que depende del tipo de estudio que se realice. Por ejemplo, si usted ve el impacto de cambio climático sobre las políticas de adaptación, esto ha sido muy influyente, por ejemplo, para determinar, de ver cuál es la gestión de inundación en los Países Bajos. Esto no se pone como bajas, sino que el gobierno tiene que invertir para mejorar los estándares. Por ahora el gobierno está planeando gastar más de 1,000 millones por año para lograr el estándar, y esto ha sido propuesto por este tipo de estudios, y hay más ejemplos. Los estudios locales han tenido una gran influencia, y si hablamos más del nivel internacional, la negociación de políticas internacionales tiene que ver no solo con lo económico. El análisis económico ha tenido una gran influencia, ha sido prominente en alguna creación de leyes, de legislaciones, y también ha tenido su influencia sobre la ley y los estimados sobre el costo por unidad de carbón, y lo ha usado la EPA en Estados Unidos, lo han incluido en su legislación y tiene que usarse para análisis costo-beneficio sobre mitigación. Tenemos bastantes ejemplos, aunque los estimados son inciertos, algunos de estos lo pueden recoger los legisladores. Aunque, bueno,
En particular para este estudio en México. Creo que tú lo puedes responder mejor. Sincerely, we expect it to be taken into account. Up to now, for example, this is the Department of Economy in the INEC, and they will play an important role in the 6th national communication and also for decision making. Hopefully. Les agradezco mucho, muchísimas